Outra coisa, eu não sei que acha su mujer en la casa, porque a lo mejor te pone a planchar, te pone a lavar la ropa. No me venha com essa coisa de que nosotros los uruguayos no limpiamos baño. Nunca. Esse aqui foi um dos melhores, limpava o melhor banho. Se iba ao banho depois de limpiar Estaba limpio. Estaba como el mejor sitio de la casa. ¿Había problema con la mujer griega? No, nunca he tenido. No. Problema no, pero isso tem que ser assim. Por eso no había problema. Por eso no había problema. Si tú no lo haces, hay problema. Pero si lo haces bien no, por y suerte. veo que está bien planchada la ropa, está bien. No, por suerte eso yo no tengo problema, está todo pronto, todo. Y también tengo ayuda en todos los demás temas de organización y eso también tengo la ayuda de ella porque si no es muy difícil. Así que pregunto, ¿está eso hay que hacer? Y ahí ya lo hago. Porque muchas veces la organización es a eso lo que te cansa muchísimo. Es estar un paso adelante de lo que puede hacer. Ahí está, perfecto. Ese es el segredo. Te estoy diciendo del fútbol, no sé del padre, pero... No, sí, igual. Creo que en todos los deportes, todo lo que hace en la vida, si tiene la visión para mirar adelante, claro, estás avanzado. Pero en el evento es que puede dar errado. Tú tienes que pensar negativamente. Por ejemplo, hay una... En 2004 hice un europeo de fútbol y tenía una rede reserva. Entró un burinho, ¿te acuerdas cuando ganó Grecia, el europeo? ¿Qué pasó? Salió una tenda y rasgó toda la red en vula aquí. E a gente, não, que passou, que parou a coisa, que hacemos agora, vamos costurar. Não, tenho outra rede. E pusemos outra rede. E aí quedou como el Dios. Imagínate, não, a gente não. Como una red. Não, me quedei como el Superman. Como el Michael Jackson depois de um show. Firmando autógrafo para a gente claro, e tudo. Bien, claro, tem que estar um pouco adelante, tem que ter muito boa gente acerca, rodeando, gente que apoyando, que sepa lo que hacen, pero el jefe, como dicen aquí en Grecia, el pescado vuela mal por la cabeza. Si el cabeza no está bien, no anda nada. No anda nada. Y otra cosa, te voy a decir, en todos los clubes tuyos, puedes ir al baño, puedes comer algo, pode sentar em qualquer sítio, porque é uma coisa que no deporte de playa é mais, tem uma cosita aqui, o tuyo não, o tuyo é uma coisa não com luxo, pero com as necessidades. Por exemplo, uma pessoa que vai ao pádel pode jogar pádel às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, tomar um banho calentito e sair, comer costume e ir a trabalhar. É uma coisa que os outros não tinham, até agora não tinham isso. Tem um bar que tu pode comer uma pizza, pode sair e comer uma pizza e já está. Tem uma salada, tem uma coisa muito buena as coisas aí, lo hace muy bien. Muchas gracias. Sí, es un trabajo, como decís vos, a veces va gente a jugar al pádel y a quedarse ahí, pero no se sabe todo el trabajo que hay que tener para mantener un club y para mantenerlo en la situación esa de que vaya la gente y se sienta cómoda. Eso e es tan, como dijiste, es tan agradable que puedo sentar, muchas veces yo vivo cerca, yo no tengo que hacer, voy allá. Claro, a tomar. Voy allá a tomar un café, siento, veo sempre uns amigos, sempre tenho amigos aí, claro. Englifada, sempre Mário, Diego, então vou a tomar um café, é um lugar agradável que vou allá a tomar um café. Sí. ¿Me explico? Sí, es así. El otro allá del Helenicón yo nunca fui. Bueno, ahí es un poco la ubicación donde tenemos en Glifada muy buena, en general. El Helenicón más como cerrado, más... Pero veo siempre con mucha gente. Sí, no, el pádel anda bien por donde quieras. Anda muy bien. ¿Y cómo se dice? Salió de la posición 50 en el ranking y ahora está en la posición número 13. Suponete allá los europeos son de distintas fases. Empezás en la fase 3
pasás a la fase 2 y después la fase final. Nosotros empezamos en la fase 3, que empezamos de 0, y ahora para el próximo europeo, ya esta fase no la jugamos más. Ya pasamos a la segunda. Entonces esto es una... Es como la Eurocopa. Ahí está, algo inesperado. Sí, pero también vas a jugar ahora con más... Con gente difícil, más buena, más fuerte, más sí. duro. Pero ustedes van a estar más fuertes Más preparados, claro. Por eso estoy diciendo, ¿cómo ves esto? La evolución. La preparación de los griegos. ¿Están como... ¿Lo están mirando más como profesionales el pádel o sigue como más amateur? No, están tratando. Lo que pasa es que el pádel, como el tenis, para seguir algo profesional se necesita dinero. No hasta que llegues a ser profesional, ha gastado un dinero importante. Entonces no es para cualquiera. Tenemos a 5 o 6 jugadores, 4 hombres y 2 mujeres que están viviendo en España y están entrenando profesionalmente. ¿La federación ayuda? No ayuda. Eso. Todavía no. Todavía no. Tienen que encontrar patrocinio. Claro, gente. La federación, lo que pasa es que la federación es la federación de tenis, que por debajo de la federación de tenis están las otras federaciones. Entonces el dinero no da para casi nada. Para todos. Entonces, bueno, cada jugador se la tiene que buscar solo. Entonces muy, muy difícil. Acá podían entrenar, pero también muchos trabajan, entonces, pero están... El tiempo más corto. Sí, pero están en un camino de que están en el proceso de que te dije, de pasar de ser amateur a profesional. Estamos en un buen... Si mirás los recursos que hay acá en Grecia y cómo va la cosa, estamos bien, pero seguramente te tendrá que profesionalizar un poco más. Paso a paso, porque, por ejemplo, como estamos diciendo, la primera cancha hace 12 años. Hace 12 años de deporte aquí en por eso que lo que nosotros logramos con la selección ahora que fuimos fue algo increíble. Porque además de toda la federación, nosotros en los de 10 años, 12 años que estamos con el pádel, intentamos al principio que ya una federación. Por motivos extras, nunca se pudo hacer hasta que cambió de presidente la federación. Al cambiar de presidente, un cambio terrible, y en cuestión de 3-4 meses se armó una federación, y en cuestión de un mes más fuimos a competir. Sin preparación, sin nada. Tuvimos, con las ganas. Fueron con las ganas. Ahí está. Nosotros tuvimos 2 semanas de preparación, una semana un mes antes y otra semana 10 días antes de la competición, para entrenar y para preparar. Pero el bueno es que, por ejemplo, la gente que practica tenis es una gente más abonada, que tiene una condición mucho mejor. Por eso, a lo mejor tiene hoy 6 personas que están en España con plata de ellos mismos o de la familia está apoyando para que hagan eso. Si esto fuera en el fútbol, no hay. Pero bueno que hay plata y esta gente puede hacer lo que tiene que hacer. Claro. Para ti, que es el entrenador de la selección. Pero lo que estamos buscando con la gente de la federación es tratar de tener un centro de entrenamiento acá en Grecia. No que irse a España, irse a España ahora en el pádel, no sé, como al fútbol, irse y que vas al Real Madrid o al Barcelona a entrenar. Ir a España es lo máximo. El que puede es perfecto. España porque es número 1. Claro, número 1, están los mejores jugadores, los mejores entrenadores, está todo lo mejor ahí. Pero como ellos saben que todo lo mejor también cuesta mucho. Entonces tratar de armar un centro de entrenamiento acá, que estamos en el proceso, donde los jugadores que nosotros pensamos que puedan integrar la selección, poder entrenar, poder comer bien, entonces quedarse ahí, tratar de hacerlo dormir, acá. Hacer fisioterapia, hacer todo, un centro de entrenamiento. Ahí está. ¿Y cómo funciona esto, la selección? Un ejemplo, ¿tiene las categorías, la edad? ¿Cuántas personas van a jugar? ¿O son solo un equipo, 4? Nosotros como empezamos ahora, solo es la selección absoluta, que es la selección mayor. No tiene, si tienes niño de 15 años que es un fenómeno, juega. Si tienes un viejo de 50 que anda bien, va a jugar. Esos son los mejores del país. Pero con el tiempo hay que hacer juveniles, junior, hay que hacer las categorías menores. Sí.
Y después está los senior, que es para gente más grande, pero ya no es tanto de la federación, es más de cada uno, suponete. Tenés que hacer un torneo y hay de 35 años, 40, 45, 50 y 55 años, que puedes ya competir a un europeo. Pero eso ya es con gastos de la federación ellos. de ellos, Sí. si quieren ir. Los elegís vos, ponele el hijo a 4, ustedes 2 pueden ir, si ellos 2 no entra la gasto de la federación. Yo me acuerdo que tú fuiste a algunos torneos fuera con su plata. Sí, ¿Sí o no? Sí. Y eso de, por ejemplo, en un torneo puedo jugar yo y la Argentina ahí. Ajá. Uno brasileño y un argentino, uno uruguayo y uno chileno. En las cosas de la federación ya no puede, tiene que ser 2 griegos, 2 brasileños, 2 uruguayos, o sigue pudiendo jugar. Espera, ¿a qué me estás refiriendo? ¿A los torneos de acá? Nacionalidad. De No, hay torneos europeos. Europeo de selección, por ejemplo, como Grecia. No, tienen que ser del mismo país. del mismo de país Europa, los sí. dos. Pero un torneo en España muy... Suponete, no, bueno, cuando es de selecciones, tiene que ser del país, cuando es de selección. Suponete, yo no tengo la nacionalidad griega y están tratando de conseguirla para yo poder competir por Grecia. Ahora no puedo, ahora podría por Uruguay. Pero el entrenador... Entrenador, sí, entrenador puede ser. Nosotros, suponete, teníamos 3 entrenadores, éramos 3 los entrenadores, ahora que fuimos porque son 16, 8 mujeres y 8 hombres. Entonces, complicado. Sí. Teníamos, bueno, yo hace 20 años, te digo, más de 20 años que vivo acá en Grecia. Después teníamos otro muchacho que es argentino, Lucio Oliveri, que también tiene más de 20 años acá, con el pádel, el tenis, está muy involucrado. Y después trajimos a un argentino que vive en España, a un entrenador de afuera, trajimos. No era nadie griego. No, bueno, yo con Lucio somos medio griego porque hace años y conocemos el pádel griego cultura, y todo, claro. todo. Pero, y el otro era de España, vino de España en argentino. Solo por la cualidad que tenía para pasar, para acrecentar, ¿no? acrecentar algo. Y los jugadores, todos griegos de aquí. Todos, sí. Algunos con más experiencia, otros menos. Claro, teníamos eso que te dije, teníamos cuatro jugadores que están en España, entrenando en España, viviendo en España, y 2 mujeres que estaban en España y vinieron. Después todos acá. ¿Y estos están viviendo ahí? Sí. Por tu cuenta, por la cuenta Sí, de ellos. hay una empresa acá griega que ayuda a los jugadores y de alguna forma bueno, al poco están entrando gente para ayudar. Para ayudar, para patrocinio. Bueno, clubes se abren en todos lados. No, tiene mucho. Es muy popular el deporte, entonces sirve. Y como es gente del tenis, tiene organización, son gente que de otro nivel. De otro nivel y ya conocen. Mario, vamos, nosotros hablamos que tiene 12 años el pádel en Grecia. ¿Cómo ves el pádel en 10 años más? Estamos en 2035. ¿Qué esperas tú del pádel? ¿Cómo espera ver el pádel? Bueno, seguramente avanzado totalmente como el deporte número 2 de Grecia. Ya en España en España es el fútbol y después el pádel. Ya pasó al básquetbol, pasó al tenis, suponete, hay una estadística en España de que gente que juega 1 o 2 veces por semana es cerca de los 5 millones de personas que juega 1 o 2 veces por semana el pádel. Entonces ya liquidó a todo lo demás deporte. Ya está con el virus, entró Sí. Entonces yo creo que acá en Grecia va a ser el segundo deporte más practicado. Va a entrar a dar para los niños jóvenes que quieren la moria, eso para los estudios, va a abrir muchas puertas para estudios, se va a hacer un deporte nacional. Sí. Y bueno, y seguramente queremos traer un torneo, ahora se llama, el torneo más importante del pádel se llama Premier Padel. Premier Padel, yo veo en la televisión. Ahí está, eso, que va a varios países del mundo. Bueno, la idea es poder traer un torneo importante de eso. Acá como se traen los ATP de tenis, eso traer un Premier Padel a Atenas.
para empezar a tener peso. Bueno, cuando traes un torneo de eso ya quiere decir que ya el peso pesado, ya lo tenés. Ya es pesado. Porque no se lo dan a cualquiera. Primero no se lo dan a cualquiera. Después... Primero que es muy caro. Muy caro, Muy caro traer un torneo exacto. de Primero es que no se lo dan a cualquiera y después que no se lo dan a cualquiera tenés que tener la plata para traerlo. Seguro tenés que tener una colaboración, creo, del gobierno también. Si el gobierno no apoya, pero... Que para montar una buena arena, para atraer la gente. O sea, que hicimos bueno, eso fue un emprendimiento de nosotros, del Olímpico, con Pando, el Olímpico que tenemos en Kalamata o Papastanzopoulos o Socrates, el jugador es socio con nosotros. Bueno, y hace unos meses pusimos una cancha de pádel en la plaza de Kalamata. Bueno. De Kalamata. Fue algo espectacular. Trajimos un gozo y pusimos en la plaza. Bueno, hubo la ayuda del Bimar, o como se dice. Prefecto. Sí. Para que nos dé el permiso y todo eso. Pero sí, para un torneo de Premier creo que tiene que ayudar el gobierno. Sí. Cuando vea el gobierno sigue que el pádel da los frutos y que es algo importante para el país también. Meu querido, tinha poesía sellas na Melissa. Español. Viste cuando hablas muchos idiomas, lo que pasa te confundís. Hablas francés, italiano, griego. Es que mi cerebro ya quiere hablar otra lengua ahora, ya está cansado. ya se cansó del español. Mira, algún tema que nosotros no hablamos que quería hablar, que tenías ganas de que comentaran aquí. No, hablamos de todo, ¿no? Estoy perfecto. Seguimos con el tema de... ¿Estás contento? Vinimos a hablar, sí. Estoy en lo que yo con los temas porque es lo que siempre me hice y lo que me gusta hacer, que es el deporte, el pádel, fútbol y fútbol. No, pero ese es el chiste, es que no es una reportaje, no es una... Eso, estamos aquí... Pasamos bien una hora y cuarto, tomamos un café como si estuvieran en el pádel. Sí, perfecto. Eso me siento ahora porque, como dijimos, nosotros nos conocimos hace 20 años, con Welly otros 15. 30. Con Clayton. Más no, pero él lo conocí después porque él estaba por Larissa, por acá. Sí, cuando jugaba en el Panathinaikos no le hablaba a nadie, estaba ahí cerradito. Sí, era muy profesional. Claro, ahí muy profesional. Muy profesional. Y bueno, y para mí fue muy bueno también, porque yo cuando llegué ustedes ya estaban acá. El acoplamiento que me hicieron que me reunieron a ustedes, me unieron como una familia, con tanto vos como Clay, como Luciano, Giovanni y todo, que para mí fueron de los jugadores de fútbol que pasaron por ella, están entre todos los mejores. Que hicieron la diferencia. El señor acá en Larissa y en Panathinaikos hizo lo que quiso. Me gusta mucho Luciano, la personalidad de Luciano. Yo he visto pocos jugadores en el mundo con la personalidad que tiene él. Es que la característica de jugar, la tuya y la de Luciano, porque yo te vi jugar, son muy parecidas. Por eso te gusta Luciano. Ahí está, porque tienen la misma característica. Son encaradores, son de van y van para la pelea también. Claro, eso. Si habla mucho, está armada ya la pelea. Claro, y necesita mucho. Muy con el buen sentido de la palabra, muy atrevido. Sí. Él puede ver que que le ponen uno que mide 1.90 y él mide uno para saltar a cabecear y le salta y le dice que le gana. No, bueno, yo respeto mucho a Luciano también, no solo por eso, buen jugador y todo, pero ha venido antes de nosotros y abrió las puertas para tú, para mí, para los otros brasileños y latinos que vinieron a Grecia, porque siempre, si vienen y no hace bien el trabajo, cierran las puertas. Si los primeros cierran la puerta. Ellos no, ellos venían aquí y abrió las puertas para todos. Y eso pasa mucho, puede pasar mucho en Brasil y en Argentina, porque son muchos. Entonces a veces puede venir alguien que no es tan bueno. Si miras ahora el fútbol, no sé si miras el fútbol griego, creo que tienen mucho menos jugadores sudamericanos que tenía antes.
Sí. Por ejemplo, en Panathinaikos, cuando estaba yo, teníamos 6 brasileños, teníamos Leto argentino y solo ahí 7 latinos. Sí. Ahora creo que se tienen, Pero no sé, te 2 o voy, 3. te voy a confesar una cosa, soy brasileño. Una cosa es tener 2 latinos en un equipo y otra cosa es tener 6 latinos en un equipo. Ya empieza a tener un bando, ¿eh? Nosotros somos así, somos medios complicados. Empezamos a creer que el club es nuestro. Ya queremos cambiar el color del equipo, no nos gusta. No, mira, mejor cambiamos la comida, la cancha no tiene que ser así, tiene que ser así. Mira, ¿Sí yo o no acuerdo, porque yo he tenido en Larissa, teníamos 3 argentinos ahí, jugaba con Matías Iglesias, Sarmiento y Facundo Para, y tenía yo, brasileño. Pues a la suerte que yo con personalidad, porque con 3 argentinos Sí, ahí, no, pero son muy buena gente, todos son mis amigos y nos dábamos muy bien. Y yo creo que eso es de la persona. Son muy ¿sabes? buena gente, durmiendo. No, yo tengo Matías, es un amigo que tengo hace 20 años. Y el Contención, ¿cómo se llama? Contención, sí, número 5. ¿Cómo se llama? Volante. El Matías, ¿no? Sí, un jugadorazo. Un jugadorazo. ¿Tú alcanzaste él? Sí, ¿cómo jugó en Atrómitos, jugó en Astana. No, ahora hablando fuera de broma, con el tema de los argentinos, hay mucha diferencia entre un argentino que es de la capital y el argentino que es de afuera. Eso es cierto. Eso ya hace un poco de fama el argentino que es porteño de la capital, con lo de afuera es mucha diferencia. Ellos yo tenía en la mano también, ¿eh? Porque no hablaban griego y el entrenador era Donis. Hablaba griego, hablaba solo griego ahí en las charlas y todo. Y yo tenía que hacer la traducción. Entonces tenía necesidad. Sí, tenía necesidad, entonces tenía que pero hablamos eso, esta pelea en el fútbol, pero siempre que vamos juntos nos une el churrasco. El asado. Nos une el asado. El asado, sí. Por ejemplo, cuando nosotros, la primera cosa que viene, vamos a hacer un asado. No, vivemos bien. Hay la pelea dentro del fútbol, pero no creo que salga de esa cosa. No, son buena gente, sí. Mário, se supone 2 ou 3 erotices que vamos a hacer 3, 4 perguntas y tú nos respondas con una... ¿Con una palabra? Con una palabra. ¿Una palabra? Con un color. Negro. Negro. El negro y amarillo me gusta. Mira, el negro y el nacional no tiene negro. Blanco, cambia entonces, perdón. Ahora sí. No me vea. Creo que el fondo ahí tiene algo ahí. Pero para usar, porque me gusta el negro como me queda, por eso. Pero un color en general me dijiste. Un coche. Si pudiera ahora, un coche. Si puedo comprar ahora. Ahora, el coche que quiera. No soy mucho del coche. Sí, no. Un Peugeot pero nuevo. Tiene que estar bueno. Bueno, sí, no soy de... Un sitio. Montevideo. Una comida. Milanesas. Ένα είδωλο. Μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί να μην είναι στο ποδόσφαιρο. Μπορεί ο είδωλος σου να είναι τραγουδιστής. Ξέρω εγώ, ο καθένας έχει... Él está loco, está hablando en griego y español. Todo. Sí. Te estoy testando. A ver si tu griego está bueno. Si está bueno tu griego. Estoy testando a ver cómo andas. Puede ser que tu ídolo sea del fútbol, sea de la música, sea del ballet. Cuando niño, cuando pequeño, no sé, que tenías un sueño de jugar fútbol. Sí, bueno, Maradona. Maradona lo tengo tatuado también. Maradona. Para mí Maradona. ¿Un tatuaje de Maradona? Sí, para mí Maradona no es solo jugador. Un ejemplo. Sí, no como, bueno. Sí, en ejemplo de que, bueno, porque el mal que hizo él se lo hizo solo para él. El mal de todos los problemas. No hizo mal a nadie. No hizo mal a nadie, se hizo mal a él. Pero la personalidad que tenía
fue el único que sí verdaderamente luchó por cosas por los jugadores. Si vos vas... Que si peleó vos vas con FIFA. si Él vos vas peleó con FIFA. a 20 años atrás, lo que decía Maradona, cuando en aquella época, hace 20 años, decían, está drogado, por eso la dice, es lo que está pasando ahora. Con la FIFA, Sí. con todo. Él siempre fue en contra de Pero todo. él se peleó Siempre, mucho con FIFA. Con todo se peleó. Siempre que miro porque una entrevista de un jugador, compañeros de Maradona, todos hablan bien. Sí. Todos hablan bien. Creo que solo Verón tiene algo con Sí, él. que se peleó, sí, se peleó, pero No, pero es algo- como jugador, personalidad y todo, sí. Música. Plena uruguaya, lo mejor. Plena. Mira que hijo. Voy a ir ahora, voy a intentar ir Se a... baila eso, plena. Voy a se intentar baila. ir a ópera, Tora, que fui a Italia, estuve en Italia, me invitaron a la ópera, pero... En Milán. Sí, pero... Fuiste a Milán, fuiste a Milán. Fuiste a ópera y ¿qué No, no sintió? fui, no, me invitaron, me hicieron invitaron. la propuesta de ir, Estaba con voy a Dida, ver. ahí se lesionó, dice, no. Lo invitó Dida y Amoroso, mira los dos. Vaya, Pero vaya también... samba y lo van a decir que vaya al, ¿cómo se llama ese de Milano? El palacio ese que tiene... ¿Ah? Scala de Milano, Scala. Scala. Lo invitaron a ópera y dice, estoy con un problema aquí. Sí, me duele la rodilla, no puedo... No, tiene muchos degraus esta escala. No, Pero no plena me- uruguaya escuchó, ¿no? No, Primera vez que escuché hablar de eso. No sé ni qué Vamos es. a ver, vamos Yo a creí ver que qué iba a es. hablar bachata. No. Eso es para... merengue, no, algunas no. cosas latinas. Plena pero- uruguaya. Poné plena. uruguaya. vamos a poner a plena uruguaya Vamos a para buscar ver. esta plena uruguaya. Pero, ¿quién es? ¿Un cantante que...? No, plena es un... ¿Es una banda? Es un estilo de música. Seguro de de música, ritmo, sí, sí, de pero, ritmo de música. pero tienes una Banda, banda, alguien no, que... Martín Quiroga. Martín No. Quiroga, Martín plena. Quiroga, Hombre, plena. Martín Quiroga. Martín Quiroga. Y es hincha, Mexicano es. y es hincha nacional a Martín muerte, Quiroga, además. no. Hincha nacional, que así que bien. Mário, ευχαριστώ πολύ γιατί περάσαμε πολύ Muchas gracias ωραίο. por a vos. Viste que te entiendo también el griego. Sí, Muchas sí. gracias. Lo estoy Bien. testando una Bien. vez más. Está bien activo, ¿eh? Sí. Muchas gracias por todo. Ustedes no esqueçam de inscrever-se en el canal sporttotal.gr. Coraçãozinho como Corazón para mí y like para Marcelo. y like. ¿El corazón y el like no es lo mismo? No es lo mismo, el like es así. El corazón es como el otra cosa. Para nosotros es lo mismo. Déjalo a decir como... Creo que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Es lo mismo o no? Entonces todos tenemos la razón. Sí, bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pasé muy bien Hermano, recordando cosas eso del es. pasado y la próxima va a tener una paleta de pádel acá. Esperamos. Así, Con la toda firma, gente que todo viene, perfecto. sí. Eso. Mira, ese que era de Stock Car me trajo, mira el coche que trajo. Tenemos que vender otro de Stock Car, de Yasa Rally, alguna cosa así, para traer un carro, un coche De de verdad, verdad, De ¿no? verdad, de verdad. Un coche de verdad. Muchísimas gracias por todo.